Nunca olvidaré el sonido del teléfono aquella mañana. Era un timbre agudo, desesperado, como si quisiera arrancarme del sueño para anunciarme que mi vida estaba a punto de romperse. Antes de que mi mente entendiera lo que pasaba, mi corazón ya lo sabía, algo terrible había ocurrido. Si supieras lo que sentí aquel día, quizá entenderías por qué nunca volví a ser la misma. Antes de continuar, comenta aquí desde donde me escuchas y suscríbete al canal. Eso me ayuda a que más personas conozcan historias como la mía. Recuerdo que el sol apenas se filtraba por las cortinas de mi casa en Atlixco. El aire olía a pan recién hecho y a bugambillas húmedas del rocío. Todo parecía tan normal, tan cotidiano, que me cuesta aceptar que ese instante fue el último en el que la vida tuvo sentido. A veces pienso que hay días que comienzan con promesas y terminan con ausencias, como si el destino tuviera la crueldad de esconder la tragedia detrás de una mañana tranquila. Desde entonces, el tiempo dejó de tener forma, los relojes se convirtieron en enemigos silenciosos, recordándome que cada minuto que pasaba era un minuto sin Ricardo, aquel hijo mío que fue mi orgullo, mi fuerza, mi razón de levantarme cada día. La gente dice que el dolor se suaviza con los años, pero yo descubrí que el dolor de una madre no envejece, solo aprende a respirar en silencio. Y fue en medio de ese silencio donde encontré la historia que hoy quiero contarte. No la historia de una herencia injusta ni de un accidente extraño, sino la historia de cómo una madre puede volver a amar la verdad, incluso cuando todos a su alrededor prefieren mentir. Porque lo que me dejó mi hijo no fue un auto viejo, sino el valor para mirar el mundo sin miedo. Mi vida antes de todo aquello era tan sencilla que ahora me parece un sueño lejano. Me levantaba siempre a las 6, incluso los domingos, porque el hábito del magisterio nunca me abandonó. Encendía la radio, preparaba café de olla y me sentaba junto a la ventana a leer el periódico. Desde ahí veía cómo el sol iba coloreando las calles empedradas de Atlixco, y escuchaba el canto de los gallos mezclarse con las voces de los niños que corrían a la escuela. Era una rutina modesta, pero mía, y eso me bastaba. Vivía en una casa antigua, con paredes de cal y techos de teja roja. En el patio crecían geranios y albahaca, y cada tarde me gustaba regarlos mientras hablaba sola, como si las plantas me respondieran. Había aprendido que el silencio también tiene su lenguaje, uno que solo se entiende cuando se ha pasado por muchas soledades. Desde que enviudé, esa casa fue mi refugio, el lugar donde guardé las risas de Ricardo, sus cuadernos, sus juguetes y hasta su primer dibujo, torcido y colorido, donde decía que su mamá era una heroína. A veces, las vecinas pasaban a comprar tamales. Yo los preparaba con cuidado, masa suave, hojas limpias y un toque de chile ancho que aprendí de mi madre. Mientras los vendía, escuchaba las historias del barrio, los rumores que viajaban de una puerta a otra como hojas al viento. No juzgaba a nadie, pero sabía que en pueblos como el mío, la gente vive más pendiente de la vida ajena que de la propia. Los domingos eran mi día favorito. Ricardo llegaba con Verónica, su esposa, y traían pan de dulce y jugo de naranja. Él siempre entraba sonriendo, abrazándome con fuerza, y me preguntaba si había dormido bien. En cambio, Verónica se limitaba a besarme la mejilla con frialdad. Su perfume caro llenaba la casa, pero no traía calidez. Yo lo notaba, pero fingía no hacerlo. No quería ponerle sombras al brillo de mi hijo. A Ricardo lo veía realizado. Había abierto un pequeño negocio de materiales de construcción, y los clientes lo respetaban por su honestidad. Cuando lo veía reír, recordaba a su padre, la misma mirada franca, la misma manera de escuchar con paciencia. A veces me tomaba la mano y me decía, todo esto es por ti, mamá. Yo respondía que no, que era su mérito, pero por dentro me sentía bendecida. Las tardes eran lentas y tibias. Me gustaba sentarme en el zaguán a tejer, mientras escuchaba las campanas de la iglesia marcando las horas. A lo lejos, los niños jugaban fútbol en la calle,
y el olor a maíz tostado llegaba desde las cocinas. En ese pequeño universo, nada parecía capaz de romper la armonía. A veces cerraba los ojos y pensaba que Dios, al fin, había tenido compasión de mí. En la misa de los viernes, me encontraba con viejas amigas del magisterio. Hablábamos de exalumnos, de nietos, de enfermedades. Era una rutina que me hacía sentir parte de algo, aunque en el fondo sabía que mi verdadera compañía era el recuerdo. Ricardo era mi todo, y cada conversación terminaba en él. Tu hijo es un buen hombre, me decían, y yo asentía, sintiendo como el orgullo me llenaba el pecho. Verónica, en cambio, nunca se mostró interesada en esos encuentros. Decía que prefería quedarse en casa o que tenía trabajo pendiente. Yo sospechaba que no le gustaban los ambientes humildes ni las conversaciones sencillas. Su mundo era otro: autos nuevos, cenas elegantes, gente que hablaba más de dinero que de sentimientos. Ricardo trataba de equilibrar ambos mundos, pero yo notaba que a veces su mirada se perdía, como si algo lo preocupara. Una tarde, mientras lavaba los trastes, escuché que dos vecinas murmuraban mi nombre en la calle. Decían que Ricardo estaba ayudando demasiado a su suegro, que tal vez Verónica lo tenía bien amarrado. Fingí no oír, pero esas palabras se quedaron flotando en mi mente, no por desconfianza, sino porque en los pueblos, cuando el río suena, suele traer algo más que agua. Pese a todo, yo confiaba en mi hijo. Siempre fue justo y transparente, no tenía secretos conmigo, o al menos, eso creía entonces. Cuando hablábamos, me contaba sobre sus planes de ampliar el negocio, de ahorrar para comprar una casa más grande. Decía que quería que yo viviera con ellos, para que no estés sola, mamá. Aquella idea me emocionaba, aunque noté el gesto de disgusto en el rostro de Verónica cuando lo mencionó. El paso de los días era una danza de costumbres: despertar, cocinar, barrer, regar las plantas, preparar los tamales. Todo tenía su ritmo, su música interna. A veces, la vida parece una canción sin letra, pero con un compás que uno aprende a seguir sin pensar. Me gustaba esa calma, esa sensación de saber exactamente lo que ocurriría cada día. Era, quizá, una manera de no enfrentar el vacío. Mi fe me mantenía firme. Cada noche encendía una vela frente a la imagen de la Virgen de Guadalupe y pedía por la salud de Ricardo, por la unión de su matrimonio, por la paz del alma de mi esposo. Sentía que mientras orara, nada malo podría pasarnos. Esa ilusión me hacía dormir tranquila, arropada por una esperanza sencilla, de esas que no necesitan pruebas para existir. En ocasiones, recibía llamadas de antiguos alumnos. Me contaban sus logros, sus trabajos, sus familias. Algunos me decían que recordaban mis consejos, que gracias a mí habían seguido estudiando. Esos gestos me llenaban de orgullo, pero también de melancolía. Me recordaban que el tiempo había pasado, y que mi misión como maestra y como madre se acercaba a su final. Los días de lluvia eran mis favoritos. El sonido de las gotas golpeando las tejas me traía paz. Me sentaba junto a la ventana, con una taza de té, y veía cómo el agua corría por la calle como si se llevara las penas del mundo. En esos momentos, pensaba que la vida, con sus rutinas y sus nostalgias, seguía teniendo belleza. No imaginaba que, en cuestión de semanas, esa belleza se volvería polvo. Ricardo solía llamarme cada noche antes de dormir. Era una costumbre entre nosotros. ¿Ya cenaste, mamá? Sí. Hijo. ¿Tú? Claro. Mañana paso a verte. Esa última frase era siempre mi arrullo. Saber que al día siguiente lo vería me bastaba para sonreír. Era mi modo de medir el tiempo, de domingo a domingo, de abrazo en abrazo. Verónica, en cambio, pocas veces me llamaba. Cuando lo hacía, era por compromiso. Su voz sonaba medida, amable, pero sin afecto. A veces me pedía recetas, o me avisaba que Ricardo estaba ocupado. Nunca fue grosera, pero su cordialidad tenía filo. Yo,
que había aprendido a leer entre silencios, sabía que algo se ocultaba detrás de esa cortesía fría. Aún así, mi corazón no conocía la sospecha. Prefería creer en el amor, en la familia, en la promesa de que mientras uno actúe con bondad, la vida será justa. Era una fe ingenua, lo sé, pero me daba sentido. Yo no necesitaba lujos ni reconocimientos, solo la certeza de que mi hijo estaba bien. Recuerdo una tarde en la que Ricardo arreglaba el viejo sedán verde en el patio. Tenía las manos manchadas de grasa, pero su sonrisa brillaba como cuando era niño. Este carro me acompañó en todo. Mamá, es parte de la familia. Reímos juntos. No imaginaba que ese mismo auto, años después, sería la llave para descubrir lo que me habían querido ocultar. La vida, antes del accidente, era un tapiz de pequeñas rutinas, de olores familiares y silencios tranquilos. Nadie me había preparado para la ruptura, para el abismo que vendría después. Si lo hubiera sabido, tal vez habría abrazado más fuerte a mi hijo aquel último domingo. Tal vez le habría dicho lo que nunca se dice porque se da por hecho, que sin él, el mundo no tendría sentido. Y ahora, cuando miro atrás, entiendo que en esa calma se escondía el preludio del dolor. La vida no avisa cuando va a cambiar. Simplemente un día, el teléfono suena, y todo lo que eras se convierte en recuerdo. Aquel día amaneció con un cielo tan claro que dolía mirarlo. El aire olía a pan recién horneado, y las campanas de la iglesia repicaban como cualquier domingo. Me encontraba preparando café cuando sonó el teléfono. La voz al otro lado era temblorosa, desconocida. La señora María Eugenia Alvarado tiene que venir al hospital. Sentí que el alma me abandonaba antes de escuchar el resto. No pregunté nada, solo tomé mi rebozo y salí corriendo, sin cerrar la puerta. El camino hasta el hospital fue una niebla. No recuerdo las calles, ni los rostros, ni los autos que pasaban. Solo recuerdo la sensación del suelo alejándose bajo mis pies. Cuando llegué, el doctor no necesitó decir palabra, su mirada lo dijo todo. Lo siento mucho. 2 palabras, y el mundo dejó de existir. Ricardo, mi hijo, mi vida entera, había muerto en un accidente automovilístico en la carretera rumbo a Puebla. Recuerdo haber gritado su nombre, una y otra vez, como si con eso pudiera despertarlo. Los enfermeros me miraban con compasión, pero nadie se atrevía a tocarme. Sentí que mi cuerpo se quebraba, que cada hueso se convertía en cristal. La fe, esa que siempre me sostuvo, se desvaneció como humo. Pensé en Verónica, en cómo le diría que su esposo no volvería, aunque en el fondo sabía que era yo quien no volvería a ser la misma. El funeral fue un desfile de condolencias vacías. Vecinos, exalumnos, familiares lejanos, todos decían lo mismo: qué tragedia tan grande. Yo solo veía el ataúd y me preguntaba si dentro realmente estaba mi hijo o solo una sombra. Verónica se mantenía erguida, impecable, vestida de negro, con el rostro sereno. Lloró una vez, apenas un par de lágrimas, y luego se dedicó a hablar con los abogados y a atender a la prensa local. Algo en su calma me heló la sangre. Los días posteriores fueron un borrón. No comía, no dormía, solo caminaba por la casa como un fantasma. Las vecinas me llevaban comida, pero nada tenía sabor. Una tarde, al abrir la puerta, escuché a 2 mujeres murmurar: dicen que Verónica ya está viendo cómo manejar las propiedades. Fingí no oír, pero esas palabras se quedaron clavadas como espinas. Yo no entendía de herencias ni de negocios, solo quería recuperar un pedazo de mi hijo. Fue en la lectura del testamento donde la herida se volvió herida abierta. El notario leyó con voz monótona: Verónica quedaba como única heredera de las propiedades, del negocio y de las cuentas bancarias. A mí, solo me correspondía el auto viejo, un sedán verde modelo 2002. Así lo dijo, sin mirarme. Las palabras resonaron como una sentencia. Sentí que todos los ojos se posaban en mí, esperando una reacción, pero no lloré. Me quedé inmóvil,
como si el dolor hubiera agotado todas mis lágrimas. Esa noche, la noticia corrió por todo Atlixco. La madre solo recibió un coche. Quizás el hijo no la quería tanto. Los murmullos se filtraban por las paredes, por los callejones, por los mercados. Me dolía más la humillación que la pérdida material, no por el dinero, sino por lo que significaba la sensación de haber sido borrada de la vida de mi propio hijo. Me preguntaba si realmente lo había conocido, si acaso algo en su corazón había cambiado sin que yo lo notara. Y fue entonces, en medio de esa oscuridad, cuando decidí limpiar el auto. Era lo único que me quedaba de él, y en cada mancha, en cada olor, buscaba su presencia. No imaginaba que dentro de ese coche, entre el polvo y los recuerdos, estaba escondida la verdad que cambiaría todo lo que creía saber sobre mi hijo, sobre Verónica, y sobre mí misma. Comencé a limpiar el auto una mañana gris, sin más propósito que distraer la mente. El interior olía a humedad y gasolina vieja, una mezcla agria que me hizo toser. Mientras pasaba un trapo por los asientos, encontré monedas, papeles arrugados, y una foto de Ricardo de joven, riendo frente al volcán Popocatépetl. Me temblaron las manos, acaricié su rostro en la imagen y le susurré, ¿por qué te fuiste, hijo? Fue entonces cuando mis dedos tocaron algo duro. Debajo del asiento del conductor, una bolsa plástica con una libreta adentro. La libreta estaba húmeda, con las páginas torcidas. La abrí con cuidado, y lo que vi me dejó sin aliento. Listas de nombres, fechas, montos en pesos, direcciones. Nada parecía tener sentido al principio. Pensé que serían notas del negocio, pero luego reconocí un nombre, Héctor L. Era el cuñado de Verónica. A su lado, una cifra alta y una fecha, marcada 2 semanas antes del accidente. Sentí un escalofrío. No quería pensar mal, pero algo dentro de mí se encendió. Pasé horas revisando esas páginas. Algunas tenían dibujos de rutas, otras frases cortas. No confiar, revisar documentos, riesgo alto. Parecía un diario, un registro de algo que Ricardo no alcanzó a terminar. Al final del cuaderno había una hoja suelta con una oración escrita con tinta corrida: si algo me pasa, busca aquí. Mis piernas flaquearon. Me senté en el asiento y respiré hondo. No entendía nada, pero sabía que no podía ignorarlo. Esa noche, no pude dormir. Cada palabra de aquella libreta me perseguía. Escuchaba el viento mover las ramas del limonero y pensaba que quizá Ricardo había intentado protegerme de algo. Recordé su mirada perdida las últimas veces que vino a casa, su forma de apretar los labios cuando le preguntaba si todo iba bien. Había señales, pero yo no quise verlas. Ahora me atormentaba la idea de que su muerte no hubiera sido un accidente. A la mañana siguiente, fui a hablar con Verónica. Quise hacerlo con calma, como una madre que busca entender. Me recibió en la entrada, vestida con una blusa blanca impecable, el cabello perfectamente peinado. ¿Qué pasa, María Eugenia?, me preguntó, sin invitarme a pasar. Le mostré la libreta. Su rostro cambió apenas por un segundo. Una sombra fugaz que trató de esconder con una sonrisa. Eso no significa nada, son cosas del trabajo de Ricardo, dijo, quitándomela de las manos con delicadeza. Forzada, no te preocupes por eso. Sentí que algo se rompía dentro de mí. Su respuesta fue demasiado rápida, demasiado segura. Solo quiero entender, Verónica, le dije. Ella suspiró, mirándome con condescendencia. María Eugenia está sufriendo. No busque fantasmas donde no los hay. Luego cerró la puerta con suavidad. Me quedé afuera, con el corazón ardiendo de impotencia. Sabía que mentía. Lo sentí en mi piel, en mi pecho, en ese instinto que una madre no pierde nunca. Desde ese día, empecé a observar. Iba al negocio que antes manejaba mi hijo, fingiendo que necesitaba materiales. Los empleados estaban nerviosos, evitaban hablar de Ricardo. Uno de ellos, un joven llamado Saúl, me dijo en voz baja que el día del accidente,
Él había visto a Héctor discutir con mi hijo. Fue fuerte, señora. Él se fue muy molesto. Quise preguntarle más, pero de pronto apareció Verónica en el local. Saúl se calló al instante. Su mirada lo dijo todo. El miedo empezó a mezclarse con la rabia. No era solo la pérdida, era la sensación de que me estaban negando la verdad. Las noches se hicieron más largas. Soñaba con Ricardo llamándome desde la carretera, pidiéndome que lo ayudara. Me despertaba empapada en sudor, con la libreta sobre el pecho, como si fuera una reliquia. Sabía que si hablaba, me tildarían de loca o resentida, pero el silencio pesaba más que el riesgo. Al pasar los días, empecé a notar detalles que antes me habían parecido insignificantes. La forma en que Verónica miraba a los vecinos, el cuidado excesivo con los documentos, las llamadas que interrumpía al instante cuando yo entraba en la habitación. Cada gesto parecía calculado, como si estuviera construyendo un muro invisible entre nosotros. Esa sensación me hacía temblar, pero también me daba una fuerza silenciosa. No podía dejar que la injusticia pasara desapercibida. Busqué a antiguos amigos de Ricardo, gente que confiaba en él. Algunos se mostraron reacios a hablar, con miradas llenas de miedo y resignación. Otros apenas murmuraban, dejando escapar datos que parecían pequeños pero que al unirlos formaban un patrón inquietante. Entendí entonces que la red de silencio y complicidad era mucho más grande de lo que había imaginado, y que cada paso que diera debía ser medido con cuidado, como si caminara sobre vidrios rotos. Una tarde, mientras revisaba los documentos que había encontrado en la libreta, noté una transferencia que no cuadraba. La cifra era considerable, y la fecha coincidía con un viaje que Ricardo había hecho unos días antes del accidente. El corazón me latía con fuerza, y la respiración se me cortaba. Por primera vez, sentí la certeza de que algo oscuro se estaba gestando, algo que había llevado a mi hijo a su destino final. Sentí la necesidad de hablar con alguien que pudiera orientarme. Llamé a un abogado retirado, amigo de la familia, que siempre me había aconsejado en temas legales. Le conté todo, desde el hallazgo de la libreta hasta las sospechas que me atormentaban. Escuchó en silencio, sin interrumpirme, y al final me dijo con voz grave: María Eugenia, si lo que dices es cierto, estás enfrentando algo muy peligroso, pero tienes derecho a saber la verdad. Aquellas palabras me llenaron de un extraño alivio y temor al mismo tiempo. Al día siguiente, regresé al negocio de Ricardo, con la esperanza de encontrar alguna pista adicional. Observé a los empleados con atención, anotando sus reacciones ante cualquier mención de Verónica o del accidente. Uno de ellos, Saúl, me miró con una mezcla de miedo y confianza, y finalmente me susurró: Señora, yo sé algo, pero si hablo, podrían hacernos daño. Su voz temblaba, y supe que estaba diciendo la verdad. Sentí una mezcla de gratitud y tristeza. Nadie debería tener que vivir así, ni yo ni mi hijo. Pasé la tarde revisando la libreta una vez más. Noté que algunas fechas estaban tachadas, y otras subrayadas con fuerza. Había pequeñas anotaciones al margen, que parecían advertencias: no confiar en nadie, mantener discreción. Era evidente que Ricardo había sentido que su vida estaba en riesgo, y que había tratado de dejarme pistas, para protegerme incluso después de su muerte. Cada palabra me clavaba en el pecho una mezcla de dolor y determinación. Decidí que no podía quedarme en silencio. Aunque me aterraba enfrentar a Verónica y a su familia, comprendí que el único modo de honrar a mi hijo era descubrir la verdad, pase lo que pase. La soledad que sentía se transformó en fuerza. Si él hubiera estado aquí, me habría pedido que siguiera adelante, sin miedo, buscando justicia. Y así, con cada respiración, fui reconstruyendo la valentía que creía perdida. Esa noche, mientras el viento agitaba las cortinas y la lluvia golpeaba los vidrios, me senté junto al sedán verde, sosteniendo la libreta entre mis manos. Pensé en Ricardo, en su sonrisa, en su bondad. Sentí que,
Aunque había sido arrancado de mi lado, su espíritu me acompañaba, guiándome. Era un recordatorio silencioso de que el amor de madre no se rinde, ni siquiera ante la traición y la injusticia más profundas. Al pasar los días, fui recopilando cada pequeño indicio, fotos, recibos, cartas olvidadas. Cada pieza del rompecabezas confirmaba mis temores, pero también me daba dirección. Comencé a organizar la información, a buscar patrones, a descifrar las anotaciones de la libreta. Me sentía como una detective que no tenía miedo del peligro, porque el amor por mi hijo me impulsaba más que cualquier temor. Con cada descubrimiento, sentía como la red de engaños se desplegaba ante mis ojos. Verónica no era simplemente fría o calculadora, estaba profundamente involucrada en una trama que había llevado a mi hijo a su muerte. La magnitud de lo que enfrentaba era aterradora, pero también me dio claridad. Sabía que debía actuar con inteligencia, paciencia y discreción. Cada encuentro con los vecinos o empleados del negocio se convirtió en un acto de observación y estrategia. Tomaba notas mentales de todo, quién miraba a quién, qué evitaban decir, qué palabras dejaban escapar. El miedo a ser descubierta existía, pero estaba eclipsado por la determinación de no permitir que la verdad se perdiera. Cada paso que daba me acercaba a la justicia que mi hijo merecía. Durante semanas, las noches se hicieron un campo de batalla de recuerdos y sospechas. Revisaba la libreta una y otra vez, comparando fechas y nombres, tratando de reconstruir la última semana de vida de Ricardo. Cada página era un laberinto de pistas que me acercaban a la verdad, y cada descubrimiento me fortalecía. El dolor por su ausencia se mezclaba con una claridad fría. Debía ser valiente, debía continuar. Finalmente, comprendí que el sedán verde no era solo un recuerdo, era un refugio y un aliado. Cada vez que me sentaba dentro, repasando la libreta, sentía que Ricardo estaba allí, guiándome, protegiéndome. Esa conexión me daba fuerzas para enfrentar el aislamiento, el miedo y la incertidumbre. Sabía que la batalla apenas comenzaba, pero también sabía que no estaba sola. Cada día que pasaba, mi resolución se fortalecía. Entendí que no podía permitir que la injusticia quedara impune, ni que la memoria de mi hijo fuera distorsionada por quienes buscaban proteger sus propios intereses. La determinación se convirtió en mi escudo, y la verdad, en mi objetivo. Durante semanas, viví en un torbellino de dudas y miedo. Cada día me levantaba con la decisión de dejar todo atrás, y cada noche volvía a leer la libreta de Ricardo, convencida de que no podía rendirme. Las palabras escritas por mi hijo eran como susurros desde otro mundo, empujándome a seguir. Empecé a conectar las fechas con eventos que recordaba, reuniones, llamadas, viajes repentinos de Verónica. Había patrones, coincidencias imposibles de ignorar. El dolor se transformó en sospecha, y la sospecha en determinación. Fui al banco donde Ricardo tenía su cuenta. Fingí necesitar información para cerrar un trámite, pero la empleada me miró con incomodidad. Lo siento, señora, no puedo darle detalles. Todo está a nombre de la señora Verónica. Su tono era amable, pero su mirada evitaba la mía. Noté que sus manos temblaban. Le dejé mi número en un papel y le pedí que me llamara si recordaba algo. Esa misma noche, recibí un mensaje anónimo. Él quiso retirar dinero el día del accidente, pero no alcanzó. Sentí un nudo en la garganta. Decidí visitar a Héctor, el cuñado de Verónica. Vivía en una casa grande, con un portón de hierro forjado. Me recibió con una sonrisa falsa. María Eugenia, ¿cuánto tiempo? Su voz era viscosa, como miel podrida. Le pregunté si había discutido con Ricardo antes del accidente. Su rostro se endureció. ¿Quién le dijo eso?, respondió con tono agresivo. No crea todo lo que escucha. Ricardo tenía problemas. Estaba estresado. Su mirada me atravesó como un cuchillo. En ese momento entendí que había tocado un nervio peligroso. Al salir, noté que un coche negro me seguía a distancia. Al principio,
Pensé que era coincidencia, pero las vueltas que di por el centro del pueblo lo confirmaron, no era paranoia. Me refugié en una tienda y llamé a mi vecina, fingiendo hablar de algo trivial. El coche se alejó. Cuando regresé a casa, cerré puertas y ventanas. Por primera vez, sentí miedo de verdad, no solo por mí, sino por la memoria de mi hijo. Había tocado algo que no debía, y ellos lo sabían. Verónica vino a verme unos días después. Se presentó sin aviso, vestida con tonos claros, con esa elegancia que siempre usaba como escudo. María Eugenia, tenemos que hablar, dijo. Me ofreció dinero, para que pueda vivir tranquila. Me quedé muda. ¿Tranquila?, repetí. Después de perder a mi hijo, ella sonrió apenas. Ricardo no querría verla sufrir. Su tono era dulce, pero sus ojos no tenían alma. Le devolví el sobre con billetes. No necesito tu caridad. Su rostro cambió. Entonces no diga cosas que pueda lamentar. Sus palabras me helaron. Era una amenaza disfrazada de consejo. Cuando se fue, me quedé mirando la puerta cerrada, sintiendo como el aire se volvía pesado. Esa noche recé con más fuerza que nunca. No pedí justicia, pedí claridad. Si estaba equivocada, quería saberlo. Si tenía razón, necesitaba el valor para enfrentarla. Pero en mis sueños, Ricardo volvía a aparecer, siempre con la misma frase: no te calles, mamá. Al día siguiente, encontré una carta en el buzón, sin remitente. Dentro había una copia de una transferencia bancaria a nombre de Héctor, fechada 3 días antes del accidente, con la firma de Ricardo falsificada. No cabía duda, mi hijo había descubierto algo sucio, y lo habían silenciado. Me senté en la mesa, temblando. Quise correr a la policía, pero ¿qué pruebas tenía? Solo papeles, suposiciones, y la palabra de una madre que todos consideraban frágil. Intenté hablar con el padre de Verónica, don Alfonso, un hombre influyente en el pueblo. Me recibió en su despacho, lleno de diplomas y trofeos. Me escuchó en silencio, y cuando terminé, sonrió con condescendencia. Doña María Eugenia, usted está confundida. Mi hija está sufriendo también. No manche el nombre de su hijo con teorías sin sentido. Me acompañó hasta la puerta y la cerró con llave un segundo antes de abrirla, solo para que entendiera quién tenía el control. Salí de allí temblando. El pueblo, que antes me parecía cálido, ahora me resultaba hostil. Las vecinas bajaban la mirada cuando pasaba. Algunos amigos dejaron de visitarme. En el mercado, escuchaba murmullos. Pobre señora, perdió la razón. La soledad se volvió un muro, pero dentro de ese muro, algo crecía, la certeza de que no podía detenerme. Si callaba, ellos ganarían. Una noche, mientras revisaba de nuevo la libreta, sexta una anotación que nunca había notado: video USB cajón del escritorio. Corrí al cuarto de Ricardo en mi casa, revisé su escritorio viejo, y allí, envuelta en un pañuelo, estaba una memoria USB. La conecté a mi computadora. Lo que vi me dejó sin aire: grabaciones de conversaciones entre Verónica y Héctor, hablando de la transacción y de no dejar cabos sueltos. Las voces eran claras. El miedo se mezcló con una extraña calma. Por primera vez, tenía pruebas. Sabía lo que debía hacer, aunque el riesgo fuera enorme. No podía confiar en nadie del pueblo, ni en las autoridades locales. Me quedaba una sola salida: exponer la verdad ante todos, sin intermediarios, sin abogados. Era el momento de honrar a mi hijo. Si ellos habían decidido enterrarlo en silencio, yo iba a gritar su verdad al mundo. Ese pensamiento me dio una fuerza que nunca supe que tenía. El video se publicó una noche de lluvia. No tenía luces ni edición, solo mi voz temblando y mis manos aferradas al volante del viejo sedán verde. Lo grabé dentro del auto que Ricardo tanto amaba, el mismo que me habían dejado como una limosna. Nunca imaginé que ese sería el escenario donde mi verdad saldría al mundo. Dije sus nombres, mostré las pruebas, hablé de las transferencias, de las llamadas, de la carta que nunca debí encontrar.
Cada palabra me costaba un pedazo de aire, pero seguí. Sentí que mi hijo estaba allí, sentado a mi lado, dándome valor desde algún rincón del silencio. Cuando apagué la cámara, ya no lloré, sentí paz, una paz que no conocía desde que él murió. Los días siguientes fueron un torbellino. Algunos me llamaron loca, otros valiente. Las redes se llenaron de comentarios, y los noticieros comenzaron a hablar de la madre de Atlixco. El caso se reabrió, y poco a poco, la verdad empezó a salir de las sombras. Verónica intentó defenderse, pero las pruebas la hundieron. No hubo justicia inmediata, pero hubo algo más poderoso, la vergüenza pública, la exposición de lo que tanto quisieron ocultar. Un año después, volví al cementerio. El viento soplaba entre los cipreses, y el cielo tenía ese gris sereno que siempre anuncia consuelo. Puse una flor blanca sobre la tumba de Ricardo y pasé la mano por su nombre grabado en la piedra. Ya está, hijo, le susurré. La verdad salió. Me senté un momento junto al auto, que seguía funcionando como si nada. Comprendí entonces que aquel vehículo no era una carga ni una burla del destino, era su forma de dejarme una pista, un hilo que me llevaría hasta la verdad. Su verdadero legado no fueron bienes ni propiedades, fue el valor de no rendirme. Desde ese día, conduzco el sedán con orgullo, lo limpio cada domingo, le hablo como si aún me escuchara. Algunos vecinos me saludan con respeto, otros bajan la mirada, pero ya no me importa. Aprendí que la dignidad no se hereda, se conquista, y si alguien me pregunta qué me dejó mi hijo, siempre respondo lo mismo, un auto viejo, y el coraje de enfrentar el mundo sola, por amor y por justicia.